ustedes Sergio, más conocido por el Milusos. ¿Qué nos trae Sergio ahora? Ahora les traigo cómo mantener una yarda de su casa, la grama o el zacate, como usted quiera llamarle. No ocupa ponerle abono o como se dice en inglés soil, no ocupa hacerle nada. Lo único que ocupa hacer es tirarle agua, ponerle agua y fertilizar su zacate cada mes para mantener una yarda hermosa. Y eso lo ocupa Sergio. Lo que ocupamos es esta clase de fertilizante. Este fertilizante lo venden en el Home Depot, en el Lowe's, en el Target, en la Walmart, donde usted quiera, en cualquier hardware lo vende. Y ocupamos una maquinita de esta para fertilizar. Esta maquinita le cuesta 25 o 30 dólares. Hay más chiquitas, hay más grandes, hay de todos los tamaños y todos los colores. Pero si no tiene esta maquinita, puede tirarlo a mano. Pero a mano no se lo recomiendo porque en muchas partes lo va a tirar. Le va a tirar mucho en un lugar y en otras partes le va a tirar menos. Esta maquinita le ahorra fertilizante, le ahorra trabajo y es la forma adecuada y la cantidad adecuada que requiere su zacate. ¿Cuál es el procedimiento para usar esta maquinita? Agarre su maquinita y lo llena. Yo le recomiendo usar un vaso. Lo llena, la llena con su respectivo fertilizante. Miren, bien llenita. Esto lo puede hacer una mujer, un niño, una persona. Cualquier persona lo puede usar. Esta maquinita debe estar en el 3. Miren, en el 3 tiene números. Tiene números, como usted ve. Tiene 3, tiene 2 y tiene 1. Para fertilizar una yarda debe ser en el 3. ¿Por qué en el 3? Porque es la cantidad adecuada que se ocupa. Si usted es zurdo o es derecho, se la pone aquí, la recarga aquí para que el peso no... Tiene un gatillito como una pistola. Jale el gatillo, lo pucha y aquí le da vuelta. Miren, ve cómo está tirando y se viene aquí. Y si no sale, la va moviendo, miren. Y va caminando. Ahorita le voy a enseñar adecuadamente cómo se hace. Debe ir caminando, no lento, no quedito. Mire cómo voy caminando ya. A veces se atora, muévase. Mire cómo van cayendo las bolitas. Mire cómo van cayendo las bolitas. ¿Qué quiere decir cuando fertilice? Lave su patio y cuidado que los perritos no vayan a comer ahí. Esto es tóxico para los perritos, para un niño chiquito. Como yo no tengo niños chiquitos, mis perritos, no me preocupo por eso, pero de todas maneras limpio el patio. Mire qué bonito, parece nieve cayendo en Chicago, en Nueva York. Me acuerdo cuando viví en Nueva York, en Chicago, así caía la nieve. Miren, Santa Claus que aparezca. ¡Oh! ¡Merry Christmas! Mire qué bonito. Como verán, les acabo de traer otro segmento, cómo mantener su yarda bien bonita, bien hermosa. ¿Qué les puedo decir? Gracias por permitirme entrar a sus hogares y no se olviden de hacerme un like. Suscríbase a mi canal. Suscríbase y corre la voz por todo Centroamérica, Sudamérica y todo el mundo. Desde aquí, desde California, Sergio el Miluso los conoce y los comunica cómo hacer muchas cosas. Hasta luego. Bye bye.